Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las maldiciones ancestrales. El libro perdido. De Cassandra Clare y Wesley Chu. Capítulo 16. La pluma del Fénix. Encontraron la catedral como la habían dejado, y montaron un campamento en el ábside, lugar que ocupaba el altar en el edificio real. Allí, claro, no había altar, solo una extensión de mármol blanco quebrado. Simon, Isabel, Claire y Jay se sentaron en los escalones de mármol que bajaban hacia los bancos, mientras que Tian se colocó en la primera fila y Magnus se apoyó despreocupadamente contra una columna. Alec iba de arriba abajo por el ábside, inquieto y preocupado. Magnus había hecho aparecer algo de comida, y les había prometido que era segura, cuencos de arroz con caldo y termos de agua. No tenía mucho sabor, pero todo la devoraron igualmente. A Alec le hubiera gustado que Magnus se hubiera dejado convencer para comer más que unos cuantos bocados. Pero, en vez de comer, miraba fijamente a Tian, con un brillo de concentración en sus ojos verde dorados. ¿Y bien, que Tian? Comenzó. ¿Cuál es la historia? Samael y... ¿Tú? Tian suspiró, dejó a un lado el cuenco vacío, asintió una vez y contó su historia. La primera vez que se me acercaron Jun Sin Jun y Ragnorfell fue en el mercado soleado, hace meses. Ya había rumores en la concesión subterránea sobre esos dos brujos, que habían llegado de no se sabía dónde y se habían convertido rápidamente en habituales. El conclave de Shanghái se interesó, y como yo conocía bien la concesión, comencé a vigilarlos. ¿Qué tiendas frecuentaban? ¿Qué compraban? ¿Se reunían con alguien? En retrospectiva, creo que estaban inspeccionando el mercado en sí. Por lo que todas mis averiguaciones sobre sus compras de entrañas de pájaro y cristales de cuarzo eran probablemente irrelevantes. Pero, en aquel momento, solo eran personas de interés, recién llegados a los que había que echar un ojo. Por desgracia, resultó que Jun y Fel me estaban echando un ojo a mí. Me había vuelto incauto en mi relación con Jinfeng. Tengo la suerte de vivir en un lugar donde los subterráneos y los cazadores de sombras se llevan bien, y Jinfeng y yo teníamos además la suerte de que nuestras familias aprobaban nuestra relación. Así que, aunque debía ser vigilante, era descuidado. Vulnerable. Un día, en el mercado, me acorralaron contra un rincón oscuro. Me dijeron que se habían enterado de mi relación con Jinfeng, y que podían causarme problemas. Les dije que mi familia lo sabía, que el conclave de Shanghái me apoyaba. Pero entonces me hablaron de la cohorte. Alec también conocía la cohorte. Dispersos entre la clave había un pequeño número de cazadores de sombras que no solo pensaban que la paz fría era una buena política, sino que creían que era el primer paso hacia el regreso de la supremacía definitiva de los Nefilim sobre los subterráneos. Mientras que Valentine Morgenstern y su círculo sostenían que solo una guerra contra los subterráneos lograría que los cazadores de sombras pudieran purificarse, la cohorte adoptó una estrategia más sutil, proponiendo nuevas reglas para restringir los derechos de los subterráneos. El peligro de la cohorte, según Alec, no residía en el hecho de que iniciaran una nueva guerra mortal, sino en que el resto de la clave les permitiera implantar nuevas normas, sin darse cuenta de los grandes peligros que entrañaban hasta que fuera demasiado tarde. Por el momento, aún era una pequeña facción, pero el padre de Alec los vigilaba de cerca, y había un creciente temor. Ver que su número aumentaba, aunque fuera lentamente. La relación de Tian y Jinfeng era ilegal, conforme apuntaba la paz fría, y Alex sabía que si quedaba expuesta ante la clave general, podría significar no solo la caída de Tian, sino la pérdida por parte de su familia del control del Instituto de Shanghái, y la destrucción del cuidadoso equilibrio que se había logrado en la ciudad. Tian observó la preocupada mirada en sus rostros. Veo que lo entendéis. Alec asintió. Continúa. Y Tian prosiguió. Al sureste de Shanghái, solo a unos 150 kilómetros, se halla la ciudad de Hangzhou. Su instituto está dirigido por la familia Lu. El marido de la directora del instituto es Lu Hulong, y aunque oficialmente no es miembro de la cohorte, entre las familias de cazadores de sombras de China se sabe bien que simpatiza con su causa. También es bien sabido que los Lu aprovecharían cualquier oportunidad para dañar la reputación de la familia que, con la esperanza de quedarse con el control del instituto de Shanghái. Xin Yun lo sabía. Hablaba de Lu Hulong como si lo conociera. Me dijo que, si quería conservar el instituto,
mi familia se vería obligada a entregarme a la clave por la violación de la paz fría. Yo le dije que nunca harían una cosa así, pero en mi corazón supe que nunca permitiría que perdieran su influencia y su posición por lo que yo había hecho. Les pregunté a los brujos qué querían de mí. Querían información sobre los institutos de China, sus defensas, el número de cazadores de sombras de cada conclave, la relación entre los cazadores de sombras y los subterráneos en esas ciudades, según mi opinión. Les facilité todo lo que me pidieron. Me dije a mí mismo que no estaba revelando ningún secreto crucial, que todo eso lo podrían haber averiguado por su cuenta, incluso si yo me hubiera negado a ayudarlos. Pasó un mes, quizá dos. Jun y Fel continuaron con sus frecuentes visitas al mercado soleado, y un día me abordaron de nuevo. Me llevaron a un sótano de una calle anónima de la concesión, donde habían montado una especie de oficina y laboratorio. En cuanto vi su cuartel, supe que corría un peligro terrible. Ni siquiera intentaron vendarme los ojos o ocultarme su trabajo de algún otro modo. Y su trabajo era tan terrible como podáis imaginar. Lo que vi de una sola mirada era una violación de los acuerdos más que suficiente para condenar a ambos brujos a languidecer en la ciudad silenciosa por toda la eternidad. Supuse que me habían llevado allí para matarme. Pero, en vez de eso, me lo contaron todo. Que su señor era Samael, padre de los demonios, que estaban trabajando para traerlo de vuelta a la tierra y reanudar la guerra que se había interrumpido hacía 1000 años, cuando Miguel lo derrotó. Y que, a partir de ese momento, yo también trabajaba para él. Dije que no, por supuesto que no, que nunca lo haría. Y ellos dijeron, lo harás, o le contaremos a tu familia que nos has proporcionado información sobre los cazadores de sombras, su número, sus fuerzas, sus debilidades. Ya eres un espía de Samael, me dijeron. Solo te queda admitírtelo a ti mismo. Magnus parecía consternado. La pluma en el sombrero de Samael, dijo. Es una pluma de Fénix. ¿No? Es de Jinfeng. Alec desconocía los sutiles detalles de la magia de las hadas, pero sabía que la pluma de un fénix daba poder sobre ese fénix. Tian negó agitando violentamente la cabeza. No. No. Acepté que no tenía más remedio que hacer lo que me pedía. Su siguiente exigencia fue la pluma de un fénix. Era evidente que querían que traicionara a Jinfeng, para así caer más en la corrupción. En vez de eso, le confesé todo lo ocurrido a Jinfeng, y es la única persona, aparte de vosotros, que conoce toda la historia. Ella me trajo una pluma de fénix de una de las tumbas de sus ancestros. Les dije a Jun y Fel que era de ella. Miró alrededor. Entendedlo, creí que podría aprovecharme de la situación. Se me permitió entrar en Diju y comencé a aprenderme su distribución, su estructura, sus reglas. Pensé que, al menos, eso podría serme útil, si alguna vez encontraba la manera de salir de esa trampa. Ha sido útil, afirmó Isabel. Alec la miró, y ella le devolvió la mirada, con sus oscuros ojos brillantes. Los Yancy me llevaron a otro patio más, y ahí había un anciano con la cara como derretida. Me gritó en mandarín durante un rato, y cuando vio que yo no decía nada, abrió un agujero en la pared y me envió por él. ¿A qué infierno te mandaron? Preguntó Alec. Al infierno de los silencios, contestó Isabel. Podría haber sido peor, dijo Jace. Y Alec pensó en el infierno de sopa hirviente con albóndigas humanas. Era la cima de una torre, una pequeña plataforma rodeada por una caída de 300 metros sobre punchas de metal, explicó Isabel en un tono desenfadado. Me colgaron de una cadena y me ataron una barra de metal al cuello, con punchas en ambos extremos. Un extremo me oprimía el cuello, el otro me apretaba el pecho, de modo que si hablaba, o tan siquiera movía la cabeza hacia adelante, me atravesarían. Los demonios me vigilaban y se reían mientras me esforzaba por no moverme. ¡Oh! Exclamó Jace. Simon estrechó a Isabel con más fuerza contra sí. Cuando Alec conoció a Simon, se hubiera reído a carcajadas ante la idea de que algún día su hermana lo llegara a abrazar con tal fuerza, que Simon y ella encontraran el afecto y la seguridad el uno en el otro. Naturalmente, en ese tiempo también se hubiera reído ante la idea de que Magnus Bane y él crearían a un niño juntos. Todos habían cambiado tanto, y en tan poco tiempo. Solo estuve allí unos cuantos minutos, continuó Isabel. Tía me encontró. Los demonios que me vigilaban lo dejaron acercarse, y entonces apareció el gran tigre y los mató. En cuanto el ojo de Samael no estuvo sobre mí, llamé a Usen para que me ayudara a liberar a Isabel, explicó Tian. Eso debió de ser la leche, murmuró Simon. Me aseguré de venir con el tigre,
dijo Isabel. Sabía que te sentirías decepcionado si te lo perdías. Simon la besó en la mejilla. Ella se sonrojó un poco, algo no muy corriente en Isabel, pensó Alec divertido. Al menos, no muy corriente la mayor parte del tiempo. Ya sabéis el resto, concluyó Tian. Probablemente, Samal esté planeando pasarse el día de hoy dando vueltas por Diyu, quejándose de lo terrible que es y dando órdenes a sus dos brujos. Y ahora sabe que yo también soy su enemigo. Créeme, repuso Simon con cansancio, cuando Samal decide ser demoníaco, no le cuesta nada sacar su maldad. Alec asintió. Se había sorprendido en su primer encuentro con Samael, había sido tan simpático e inofensivo, pero la mirada en el rostro de Samal mientras torturaba a Simon le había recordado con quién estaban tratando. Sigue siendo lo más peligroso que hay aquí. Y también parece tener un extraño interés en ti, Magnus, informó Tian. Supongo que es porque Sinjun te hirió con la espina, pero me parece que si quisiera más sicarios brujos, probablemente encontraría muchos voluntarios. Magnus se encogió de hombros. Supongo que yo ya estoy aquí. Así que Samal está aquí preparándose, dijo Clery, pero, ¿para qué se está preparando? ¿Cuál es su plan exactamente? A Samael le impiden entrar en la tierra las salvaguardas que levantó el arcángel Miguel hace mucho tiempo, explicó Tian. Por lo que sé, tiene a Junifel trabajando para encontrar algo en el libro de lo blanco que le permita esquivar esas salvaguardas. ¿Se puede hacer eso? Preguntó Jace. ¿Hay algo en el libro de lo blanco que permita hacer eso? Todos miraron a Magnus. Probablemente, contestó este preocupado. Sí. No es de extrañar que los portales de la tierra estén funcionando mal. Los esbirros de Samael han estado manipulando los muros que mantienen las dimensiones separadas. ¿Y cómo es que aún no lo han averiguado? Preguntó Clery. Tian la miró pensativo. Me parece que Samael pensaba que Yu sería mucho mejor como fuente de poder. Solía hacerlo, con Yanluo, claro, por su diseño, es una dinamo que transforma el sufrimiento humano en poder demoníaco. Pero la maquinaria se rompió hace casi 150 años. A Yun y Fel no solo les resulta difícil extraer el poder para alimentar su magia, sino que también los demonios que solían dirigir Diyu se han acostumbrado a la libertad y al caos. Samael no los puede enderezar a golpe de látigo él solo. Negó con la cabeza. Sinjun cree que cuando la espina le otorgue el poder suficiente, ella podría mantener a toda la hueste de Yu bajo su yugo mágico, pero aún no ha llegado a ello. Así que nos queda algo de tiempo, dijo Alec. ¿Estamos seguros aquí? Tiana sintió. Samael no cree que seamos una auténtica amenaza, y depende de sus subordinados para mantener Diyu bajo observación. A los demonios no les gusta entrar en las iglesias, ni siquiera en la Sanghay demoníaca. Muy bien, repuso Jace. ¿Y cuál es el plan? Descansamos y luego vamos a por Samael. O vamos a por Sinjun y Ragnar, propuso Clery. Al ver la cara que ponía Magnus, añadió, no podemos dejar que averigüen cómo permitir que Samael entre en nuestro mundo. No podemos. Quitarles el libro detendría los planes de Samael. Inquirió Simon dubitativo. Tian negó con la cabeza. Lo retrasaría, pero acabarían encontrando otra solución, estoy seguro. Hay mucha magia negra en el mundo. Aún así, no podemos dejárselo sin más, protestó Clery. O dejar las cosas como están. De acuerdo, dijo Alec. ¿Y dónde encontraremos el libro? O a Samael. Y a Samael, mejor. Tian parecía no estar seguro. Aquí no tiene realmente una base. Se pasea por todo el reino. Adoptó un tono confidencial. Es una especie de microgerente. Entonces, ¿qué? Preguntó Jace frustrado. Volvemos al puente de hierro. ¿Volvemos a los patios? Exigimos que nos lleven hasta él. Los atraemos hasta aquí, contestó Magnus. Úsadme como cebo. No. Exclamó Alec al instante. Sinjun tiene algo raro conmigo y la espina, insistió Magnus. Se ha estado metiendo conmigo desde que todo esto comenzó, y no para decirme que, al final, elegiré aceptar la tercera herida de las Bergthorn en vez de morir. Si voy a alguna parte y hago mucho ruido, pidiendo hablar con Sinjun, aparecerá. A través de ella podremos llegar a Samael. O él llegará a nosotros. No, repitió Alec. Puede funcionar, exclamó Magnus.
Magnus, dijo Alec, ¿y qué pasa si realmente te vuelve a clavar la espina? Caerás bajo el control de Samael. Y entonces, todo se habrá acabado. Para todos, añadió, disminuyendo el tono de voz. No lo hará, aseguró Magnus. No puede. Tengo que elegir aceptar la tercera herida, y no lo haré. Pero le mentirás y le dirás que la aceptarás, afirmó Alec. Magnus sonrió ligeramente, claramente satisfecho de lo bien que Alec lo conocía. Justo. Entonces, ella probablemente quiera realizar algún complicado ritual con un montón de cánticos, ya la conoces. Encenderá 1.000.000 de velas. Tardaremos una eternidad. Tiempo más que suficiente para que ataquéis. El corazón de Alec latía cada vez más rápido. ¿Y si no es así? ¿Y si ya no hace eso? Alec, intervino Jace con cautela. No creo que tengamos ninguna idea mejor. Magnus tiene razón. En cuanto a nosotros, podemos quedarnos en esta catedral hasta morirnos de hambre por lo que respecta a Samael y sus esbirros. No creen que seamos capaces de hacer algo que realmente interfiera en sus planes. Claro que podemos matar unos cuantos demonios, pero ¿a 2? Brujos y un príncipe del infierno. Solo somos soldados rasos en la infantería sin rostro del ejército contrario. Pues muy pronto se enterará de que está completamente equivocado, replicó Isabel. Sí, claro, repuso Jace. Isabel tiene razón. Pero cuando Samal vio a Magnus, intentó reclutarlo. Le ofreció el puesto de Sinjun. Magnus es el único que puede atraer su atención, y que podría defenderse si uno de nuestros 3 colegas ataca. Hizo un gesto de cabeza hacia Simon. Y perdona, no pretendo ofender. No te preocupes, contestó Simon con una débil sonrisa. Ahora mismo, no estoy al 100%. Alec no supo qué decir. Algo terrible le estaba pasando por la cabeza, una ansiedad que nunca había sentido antes, o que nunca se había permitido sentir. Una conversación con Max, una conversación horrible, para explicarle que Magnus no iba a volver nunca, que, en adelante, eran solo ellos dos. Era un plan arriesgado, un plan cogido por los pelos, pero pensamos que funcionaría. Todos estaremos pendientes de Magnus mientras esto sucede, afirmó Jace. Como de costumbre, conocía a Alec lo suficiente para identificar la inquietud en sus ojos. En ningún momento correrá auténtico peligro. Ya hemos vencido a Sinjun antes, podemos volver a hacerlo, y Magnus tiene razón, él es el único que debe tomar la decisión de que lo hiera con la espina por tercera vez. Por eso Sinjun no se ha molestado en intentar apuñalarlo desde que estamos en Diju. Alex suspiró. Le costó, pero decidió dejar las fantasías mórbidas para otro momento y centrarse en lo que tenía delante. De acuerdo, vale. Acepto que seguramente es lo mejor. ¿Y ahora, qué? Preguntó Clary. Simon bostezó. Yo no sé vosotros, pero a mí me iría bien dormir un poco. Ha sido un día muy largo, dim sum, el mercado, estar colgado de cadenas y sufrir los cortes de unos cuchillos voladores. Sé que para la mayoría de vosotros sería un día de trabajo normal, pero yo estoy bastante agotado. Además, los huesos de mi pie necesitan recomponerse, dijo Jace. Y supongo que no sabes dónde podemos encontrar mejores armas, añadió, dirigiéndose a Tian. Látigo de llamas, exclamó Isabel. Más látigos de llamas serían aceptables, admitió Jace, aunque no sean lo primero que elegiría. De hecho, comenzó Tian. Al final de uno de los transeptos había una pequeña habitación. Era evidente que, en la catedral auténtica, hubiera sido una capilla privada, pero ahí, naturalmente, carecía de cualquier símbolo de práctica religiosa, por lo que resonó hacia mientras Tian guiaba a Alec, Jace y Clary hacia su centro. Jace caminaba dando saltitos, empleando la lanza como muleta, para no apoyar su peso sobre el pie. Magnus también los acompañó, y Alec pensó que era para dejar solos a Simon e Isabel, no porque le importaran las armas. Alex se reclinó en la pared y observó con vago interés a Tian agacharse sobre el suelo y dar unos golpecitos sobre unas cuantas losas, mientras escuchaba. Tras varios intentos, alzó cuidadosamente la losa más grande, dejando al descubierto una cámara forrada de madera. En ella había una pila de paquetes envueltos en lona impermeable. No tiene nada que ver con lo que encontraríais en la catedral verdadera. Se disculpó Tian, y no tendrán runas, así que podréis herir a los demonios, pero tendréis que matarlos con los cuchillos serafín. Aún así, Jace emitió un sonido de alegría.
Tian comenzó a sacar los paquetes de la cámara. Tian, dijo Alec a media voz, ¿por qué no nos dijiste que te habían obligado a trabajar para Samael? Confiaste lo suficiente en nosotros para contarnos lo de Jinfeng. Tian miró a Alex sorprendido. Me parece que es evidente. Sabía que no desaprobaríais mi relación con una subterránea, pero existía la posibilidad de que la conexión entre Samael y yo llegara hasta la clave y ésta interviniera, y Jinfeng podría resultar perjudicada. Y mi familia también. Clary soltó un bufido. ¿Qué? Preguntó Tian. Es que, somos nosotros los que ocultamos cosas a la clave, contestó. Es cierto, apoyó Alec. No se nos conoce exactamente por mantener a las autoridades al día de nuestros planes. Por ejemplo, no le dijimos al consejo que veníamos a Shanghái, explicó Clay. Creía que teníamos un acuerdo. Tian parecía asombrado. Alec, tu padre es el inquisidor. Creo que confiaba mucho en vosotros, teniendo en cuenta que os conocí ayer. Wow, hoy ha sido un día muy largo. No le falta razón, aceptó Jace. Con el palo de la lanza, había apartado la lona de un paquete, dejando al descubierto una espada de doble mano con una inmensa hoja ancha y curva, como una mezcla entre cimitarra y machete. Cautelosamente, tanteó la punta con el pie bueno. Como tampoco a esto. ¿Clary? ¿Dadao? Clary la cogió y se fue a la otra punta de la habitación, donde realizó unos cuantos movimientos de espada mandoble. Su trenza de color rojo brillante iba de un lado al otro mientras ella daba unos cuantos tajos hacia adelante y acababa bajando la espada con elegancia. Le sonrió. Me gusta. Jace tenía los ojos clavados en ella. Alec le dio una palmadita en el hombro. Hay algo en una chica minúscula con una espada gigante, murmuró Jace. Clary volvió con ellos. Jace se contuvo, visiblemente, para no abrazarla y besarla y, en vez de eso, siguió examinando la pila de armas que tenía a sus pies. Es que me molesta, le dijo Alec a Tian. La falta de confianza, los secretos. Los tuyos, los nuestros. Frunció el ceño. Se supone que los cazadores de sombras son una institución blindada, la barrera entre los humanos y los demonios, la primera y última línea de defensa. Pero, en vez de eso, solo estamos cargados de secretos. Solía penar que solo mis amigos y yo ocultábamos cosas a la clave, pero, ¿sabes de qué me he dado cuenta? De que todo el mundo oculta cosas a la clave. ¿Me estás diciendo que debería haber confiado más en vosotros? Preguntó Tian, claramente irritado. A pesar de que acaba de conoceros. Sí, respondió Jace, y tanto Alec como Tian se volvieron para ver a qué se refería, pero resultó que había destapado un arma, dos palos de madera unidos por una tira de eslabones de hierro. Uno de los palos era claramente un mango, mientras que el otro era más corto y estaba cubierto de pequeñas púas por todas partes. Jace los miró encantado. Lucero del alba. Vale, eso definitivamente sí es un mangual, afirmó Clary. Deja que me quede con este, pidió Jace. Me irá bien si tengo que luchar antes de que se me cure el pie completamente. ¿Puedo hacer rodar esto impedir que se me acerquen los demonios? Tampoco es que seas un inútil con el pie roto, ya sabes, dijo Clary. Se te da muy bien la estrategia y la táctica. Jace meneó la cabeza, sonriendo. Todos sabemos que lo más importante que tengo a mi favor es mi físico, espléndido y ágil. Sin eso, añadió, ¿quién sería yo? Clary puso los ojos en blanco. Tú eres el tipo que averiguó cómo entrar en la fortaleza de Sebastián en Edo. Por decir algo. Claro, replicó Jace, algo. Clary sonrió. Recuerda, el músculo más espléndido que tienes es tu cerebro. Tian los observaba entretenido. No, no creo que hubieras tenido que confiar más en nosotros, por cierto, le dijo Alec. No más de lo que hubiéramos confiado en ti con todos nuestros secretos, en tan poco tiempo. Suspiró. Pero es que, se está poniendo peor, entre los cazadores de sombras. Menos y menos confianza. Más y más secretos. No sé hasta dónde podrá resistir el sistema, añadió casi para sí, antes de quebrarse. Jace encontró un arco de cuerno, sorprendentemente decente, con palas recurvadas, y un carcaj con flechas. Se lo ofreció a Alec, quien lo aceptó. Se lo voy a dar a Simon, dijo. Después de todo, yo tengo la impermanencia negra. Bajaron por el transepto hacia la nave, sus pasos resonaban sobre el suelo de piedra.
Magnus rompió el silencio inesperadamente, con una voz baja y firme. Mi padre es un príncipe del infierno, Asmodeus, le dijo a Tian. Tian dejó de andar y lo miró sorprendido. Es algo que creo que deberías saber, informó Magnus. Antes de que entremos en batalla con Samael. Ha mencionado un par de veces que soy una maldición primogénita. Y Jem dijo que Sinjun estaba atrás de Tessa porque era una maldición primogénita. Eso me hace pensar que les importa quién es mi padre. Oh, exclamó Tian. Pensó en ello durante un momento. ¿Qué representa eso para nuestros planes? Preguntó. No lo sé, respondió Magnus. Tal vez nada. Quizás Amal cree que hay algún poder que puede extraer de mí. O tal vez se considere una especie de tío para mí. Pero, como he dicho, creía que debía saberlo. Comenzó a andar de nuevo y, después de una breve vacilación, los demás también lo hicieron. Alec vio que Jace y Claire intercambiaban miradas de preocupación. Eso es terrible, dijo Tian. Para ti, me refiero. Magnus lo miró sorprendido. Nunca pediste tener a un príncipe del infierno como padre, continuó Tian. Y seguramente significa que tendrás demonios mayores y príncipes del infierno molestándote, bueno, para siempre. De una forma regular, admitió Magnus. ¿Y qué puedes hacer al respecto? Inquirió Tian. Nada, respondió Magnus. Vivir mi vida. Proteger a mi familia. Ser protegido por tu familia, agregó Alec. Y amigos, añadió Clary. Caminaron en silencio durante unos minutos. Gracias, dijo Tian finalmente, por decidir que confiabas en mí lo suficiente para contármelo. No se lo diré a nadie. Torcieron hacia el ábside, donde Simon estaba mirando por una de las ventanas a la nada del exterior. Isabel se hallaba en el otro extremo. Depende de ti decidir si necesitas decírselo a alguien, dijo Magnus. Decidir en quién confías. Así es como funciona la confianza. Tras una breve pausa, continuó, además, Jem lo sabe y estará encantado de responder cualquier pregunta sobre el tema. Tiene cierta experiencia en esta área. Mientras se acercaban al ábside, se hizo evidente que Isabel no estaba contenta. Observaba a Simon desde el otro lado de la sala, con el ceño fruncido por la preocupación. Cruzaba los brazos con fuerza sobre el pecho. ¿Y sí? La llamó Clary. Alec quería ir con Isabel, su instinto de proteger a su hermana se había activado, pero seguía sujetando el arco y las flechas que había encontrado, así que primero fue a dárselas a Simon. Jace fue con él, lo que Alec agradeció. Magnus y Tian se quedaron atrás, dudando. Simon, te he encontrado un arco, dijo, y se lo ofreció mientras se acercaba. Perfecto, dijo Simon sin volverse. Un recuerdo. Vámonos a casa. Alec y Jace intercambiaron una mirada. Jace fue el primero en hablar. ¿De qué estás hablando, Simon? Quiero irme a casa, contestó Simon. Y tú deberías querer irte a casa también. Pues claro que quiero irme a casa, repuso Alec cauteloso. Pero no podemos irnos aún. Samael sigue teniendo el libro de lo blanco, y necesitamos. Volvemos a estar todos juntos, dijo Simon en un tono sin inflexión. Estamos todos a salvo, de momento. No hay ninguna razón para seguir aquí. No tenemos ningún camino de regreso, le recordó Alec. Necesitamos encontrar uno. Pues encontremos uno, replicó Simon con el mismo tono plano. Ese debería ser el plan. Encontrar una manera de salir. Y luego salir. Miró a Jace, esperanzado. Volver con refuerzos. Te encantan los refuerzos. Magnus sigue estando en peligro, le recordó Alec. Tenemos que averiguar cómo ocuparnos de la Sventor. Bueno, comentó Simon, quizás sería más fácil encontrar una solución en un lugar que no fuera literalmente el infierno. Clary se acercaba acompañada de Isabel. Parecía inquieta. Simon, dijo. Tú no eres así. Ni siquiera es este tu primer viaje a una dimensión infernal, indicó Jace. Simon se volvió, y Alec esperaba ver lágrimas en su rostro, dado el tono de su voz. Pero no había lágrimas. En vez de eso, la cara de Simon ardía con una furia difícilmente contenida. Es demasiado, dijo en voz baja. Es demasiado jugar con la vida de la gente.
No los quería mirar. Con todas nuestras vidas. Simon, intervino Clary de nuevo. Ya hemos pasado por mucho, y estamos bien. Has sido un no muerto, has sido invulnerable. Eres una de las pocas personas vivas que ha visto a un ángel, y has estado en presencia de dos príncipes del infierno diferentes. Tú mataste a Lilith. La marca de Caín mató a Lilith, puntualizó Simon en un tono plano. Yo solo estaba ahí. Ser un cazador de sombras, comenzó Alec, pero, para su sorpresa, Isabel lo detuvo con una mirada. Simon alzó la cabeza. Parecía perdido, distante. Atravesamos el portal, confiando en que podríamos volver. Te entregaste a los D. Confiando en que podrías escapar. Tian fingió traicionarnos. Confiando en que sería capaz de salvar a Isabel una vez que Samael no lo vigilara. Pero, todo eso acabó bien, indicó Jace. Es decir, supongo que aún no sabemos cómo saldremos de Iju, pero teniendo en cuenta que los portales de todas partes. Es jugársela demasiado, replicó Simon. No se puede ganar siempre. Al final, se pierde. Pero aún no, afirmó Alec. Simon lo miró furioso. En mayo, dijo con voz temblorosa, vi a George Lovelace morir gritando. Sin ninguna razón. Bebió de la copa mortal, ardió y murió. No era diferente a mí. No era menos digno de la ascensión. En todo caso, incluso era más digno que yo. Nadie dijo nada. Fue la última lección de la academia, continuó en voz baja. Los cazadores de sombras mueren. Solo, mueren, sin ninguna razón. Es un trabajo peligroso, admitió Jace. George no estaba haciendo nada peligroso. Estalló Simon. No murió en un noble acto de sacrificio, no murió porque un demonio lo superase. Murió porque a veces los cazadores de sombras mueren, y es por nada. Simplemente es así. Esa era la lección. Isabel ha sido rescatada, insistió Alec. Tú has sido rescatado. ¿Tian está bien? Esta vez. Simon se rió. Sí, esta vez todo ha salido bien. ¿Y qué pasa con la siguiente? Por cierto, la siguiente es mañana. ¿Cómo lo hacéis? Preguntó, mirándolos a todos impotente. ¿Cómo os arriesgáis vosotros y a todos a los que amáis, una y otra vez? Isabel se acercó a Simon y le puso las manos sobre los hombros. Él la miró a los ojos, buscando algo en ellos. Alex sabía lo que él mismo diría, que así era el trabajo, que ser un cazador de sombras era una tarea elevada y solitaria, que ser escogido para ese fin era un regalo y una maldición, que su riesgo era precisamente lo que lo hacía tan importante, que había luchado junto a Simon durante años, y que este era, sin ninguna duda, digno de ser uno de los Nefilim. Pensó en Isabel, en su ferocidad, en su intensidad, en su compromiso, y esperó que ella le dijera algo parecido a lo que él mismo le diría. Pero no fue así. En vez de eso, Isabel abrazó a Simon con fuerza. No lo sé, le susurró. No lo sé. No siempre tiene sentido, mi amor. A veces no tiene el más mínimo sentido. Simon emitió un sonido grave y ahogado, y hundió la cabeza en el cuello de Isabel. Ella lo abrazó, quieta y en silencio. Lo siento, se disculpó Simon. Lo siento. Tiene que entenderlo, dijo Alec en voz muy baja. Isabel inclinó la cabeza en señal de asentimiento. Lo entiende, repuso. Solo, danos un segundo, vale. Clary se mordió el labio. Te quiero, Simon, dijo. Os quiero a los dos. Se volvió y se alejó, y los demás la siguieron, como para batalla de Simon, en cierto modo, le tocaba a ella decidir si dejarlos solos. Alec pudo oír a Isabel murmurándole suavemente a Simon, hasta que estuvieron demasiado lejos y el sonido desapareció. Isabel tiene razón, dijo Clary, una vez regresaron a la nave. Simon lo sabe, pero está sufriendo. Solo han pasado unos meses desde que perdió a George. Se reclinó en una de las paredes de piedra. Me gustaría poder hacer algo más. Ser mejor para batalla. Luchar al lado de alguien a quien amas no es solo luchar de un modo más efectivo, también es para apoyarse mutuamente cuando las cosas van mal. Sabemos exactamente lo que quieres decir, repuso Alec, mirando a Jace. Y eres una buena para batalla, Clary. Verte a ti y a Simon juntos.
Es como vernos a nosotros, completó Jace, señalando a Alec y a sí mismo. Fuerza y belleza. Armonía perfecta. Habilidad e intuición, exactamente combinadas. Alec alzó una ceja. ¿Tú eres la fuerza o la belleza? Creo que todos sabemos la respuesta a eso, bromeó Jace. Realmente sois un grupo muy extraño, comentó Tian. Jace esbozó una media sonrisa. Alex sabía que había estado tratando de aligerar el ambiente, y que lo había logrado. Tal vez deberíamos encontrar dónde dormir. Me ha parecido ver unos bancos al final del transepto. ¿Cómo sabremos cuándo despertar? Preguntó Alec. Porque no es que el sol se vaya a alzar aquí abajo. Clary se animó y sacó la estela. Déjame el brazo, dijo. Alec lo extendió y ella dibujó una forma que él nunca había visto, un círculo con varios brazos radiales de longitudes diferentes que se curvaban en espiral desde el centro. Claire iba contando por lo bajo mientras dibujaba. Ya está, dijo finalmente. Algo en lo que he estado trabajando. Una runa de alarma. Sonará dentro de 7 horas. ¿O podrías emplear el móvil?, intervino Jace. Clary se encogió de hombros. Las runas son más fiables. Y también más guays. La runa de la alianza sigue siendo tu mejor trabajo, comentó Alec, sonriendo. No todas pueden ser para salvar el mundo, replicó Clary. A veces, lo único que necesitas es despertarte a la hora. No, me refiero a que es justo de lo que estabais hablando, explicó Alec. Nos permite compartir nuestra fuerza con los otros. Y no solo la fuerza, también las vulnerabilidades. Clary miró a Magnus y luego otra vez a Alec. Sonrió un poco, aunque seguía muy preocupada por Simon. Bueno, me alegro de haber podido daros eso. Jace la cogió de la mano y la acercó a él. La rodeó con los brazos. Clary apoyó la cabeza en el hombro de Jace, y él cerró los ojos. Alex sabía lo que estaba sintiendo, porque él sentía lo mismo siempre que estaba con Magnus. Ese asombro interno ante la enormidad del amor, de la intensidad de esa alegría que casi se mezclaba con el dolor. Jace rara vez hablaba de sus sentimientos, pero no era necesario, Alec podía leerlos en su rostro. Jace había elegido amar a Clary, igual que Alec había elegido amar a Magnus, y la amaría para siempre con todo su corazón. Jace rozó el pelo de Clary con los labios y la soltó. Ella lo cogió de la mano. Nos vemos, le dijo Jace a Alec con una media sonrisa, y se dirigió con Clary hacia las oscuras sombras de las profundidades de la catedral. Supongo que yo también debería daros las buenas noches, comenzó Tian, pero se detuvo. Isabel y Simon habían descendido los escalones hasta la nave. Iban cogidos de la mano y Simon parecía un poco avergonzado. Siento lo de antes, dijo. No te preocupes, repuso Alec. Tú mismo lo has dicho. Ha sido un día muy duro. Tian y Magnus se apartaron un poco, dejando a Alec un momento con su hermana y Simon. Alec creyó ver las marcas de lágrimas recientes en el rostro de Simon. No le hizo respetarlo menos, de hecho, quizás hasta lo respetara un poco más. Simon lo miró fijamente. Creo que aún tengo que acostumbrarme a no ser invulnerable. Tampoco era que ser un vampiro, o tener la marca de Caín, fuera una fiesta continua, pero era una buena póliza de seguros. Simon enderezó los hombros. Me alisté para luchar, continuó. Quería ser cazador de sombras con todas mis fuerzas. Y ahora lo soy, y ahora lucho. Sería maravilloso no tener que trabajar constantemente para preservar las cosas que quieres y a la gente que amas, pero, hay que hacerlo. Eso es ser cazador de sombras, afirmó Alec. Simon negó con la cabeza. No, eso es ser una persona. Al menos, como cazador de sombras mi trabajo implica viajes exóticos y asombrosos combates cuerpo a cuerpo. Isabel lo besó en la mejilla. Nunca he dudado de que fueras un tipo duro, cariño. ¿Ves? Repuso Simon. Mi vida es la leche. Mi chica tiene un látigo de llamas. Y acabo de decir una gran verdad. A vosotros dos más os vale alejaros de mí antes de que se active mi instinto de hermano mayor, bromeó Alec, y ambos se fueron a descansar a algún lugar privado. Alec miró alrededor y vio a Magnus enfrascado en una conversación con Tian. Magnus tenía la impermanencia blanca fuera de la vaina, y Tian hablaba apasionadamente mientras hacía gestos hacia la espada. Curioso, Alex se dirigió hacia ellos.
Magnus alzó el rostro cuando Alex se unió a la conversación, y este se sorprendió de nuevo al ver los cambios que había sufrido. Su cara parecía más estrecha, sus rasgos más afilados. Sus ojos brillaban con un verde luminoso en la penumbra. Había algo hambriento en su mirada, como un vampiro que llevara mucho tiempo sin alimentarse. Alex sabía que esa hambre era por la tercera herida de la Sventorn, y se estremeció. Era fácil celebrar que habían salvado a Simon, que Tian no los había traicionado y que había rescatado a Isabel. Que, en ese momento, no corrían peligro. Era fácil suponer que encontraría alguna solución para Magnus, algún modo de extraerle la magia de la espina, algún vacío formal en esa magia. Pero Simon estaba en lo cierto, a veces las cosas salían mal. A veces había sufrimiento. A veces había muerte. Era demasiado tarde para Ragnar y Sinjun, pero ¿lo era para Magnus? ¿Puedo ver tu espada?, pidió Tian. Alex se encogió de hombros y desenfundó la impermanencia negra. Se la tendió a Tian, que sostuvo las dos espadas una junto a la otra y las examinó. ¿Sabéis lo que estáis blandiendo?, les preguntó a ambos. Alex pensó. Ganjian y Moye dijeron que no eran espadas, que eran dioses. Evidentemente son espadas, intervino Magnus. Alec ha estado cortando a los demonios con esto todo el día. También dijeron que eran llaves, dijo Alec. Tian puso los ojos en blanco. A Ganjian y Moye les gusta ser crípticos. Supongo que creen que es su prerrogativa, por su edad. No sé qué quiere decir que sean llaves, admitió. Pero son dioses. Quería hablar con vosotros sobre esto antes, se interrumpió, sin decir, antes de que Samal revelara que yo trabajaba para él. Pero si nos dirigimos a un enfrentamiento, deberíais saber algo sobre lo que son. Podrían ser nuestra arma más importante en este lugar. Quizás sea una pregunta estúpida, dijo Alec, pero si son espadas, ¿cómo pueden ser también dioses? Los Eibai Buchan, respondió Tian, eran los responsables de escoltar a los espíritus de los muertos hasta ello. Como sugieren sus nombres, uno iba vestido de negro y el otro, de blanco. Hay cientos de historias sobre ellos, por toda China, pero son de mucho antes de que aparecieran los Nefilim, así que no tenemos ni idea de cuáles son ciertas, o de si alguna lo es. Todas las historias son ciertas, murmuró Alec para sí. Magnus lo oyó y torció la boca en una leve sonrisa. Las hadas cuentan que los Eibai Buchang se cansaron de que los mortales los molestaran constantemente para que les concedieran sus deseos, y por eso se refugiaron en estas espadas. Tian meneó la cabeza. No sé qué significa que los hayamos traído de vuelta a su lugar original en Diyu, pero los armeros pensaron que era bueno hacerlo, y deben de haber tenido una razón. Quizá pensaron que las espadas podrían herir a Samael, ¿no?, sugirió Alec. O quizá cierren la puerta cuando echemos por ella a Samael de una patada, aportó Magnus. No lo sé, respondió Tian. Pero he creído conveniente que supierais qué tipo de arma estáis empuñando. Alzó la espada negra y se la devolvió a Alec. Fan Buhyu. Significa, no hay salvación para los que hacen el mal. Le entregó la espada blanca a Magnus. Si evían, encontrarán la paz todos los que se rediman. Cierto desacuerdo entre las dos, ya veo. Pero Tian negó con la cabeza. No lo creo. En algunas de las historias se refieren a ellos como un solo ser. Sean lo que sean, se supone que están en equilibrio entre ellas. Ah, igual que nosotros, bromeó Magnus, guiñándole un ojo a Alec. Alec sí creía que Magnus y él estaban en equilibrio, al menos en circunstancias normales. Pero seguía siendo cierto. La magia de la espina había invadido el cuerpo de Magnus, lo había impulsado en el sentido de su voluntad, de la voluntad de Samael, se recordó Alec. Magnus aún era Magnus, claro, pero estaba cambiando, y no conocía ninguna manera de revertir ese cambio. Alex se volvió a colgar la impermanencia negra, Fan Buhyu. Gracias, dijo a Tian. Ahora estoy preparado si de repente mi espalda se convierte en un tipo. Nunca se sabe, repuso Tian. Miró hacia el espacio abierto de la catedral, que se extendía tras ellos. Deberíamos descansar. Esta puede ser nuestra única oportunidad antes de que tengamos que volver a la lucha. No van a haber muchos lugares cómodos aquí para echar un sueñecito, comentó Magnus. Somos cazadores de sombras, replicó Tian despectivo. Podemos descansar incluso en las profundidades del infierno. Bajó los escalones y se adentró en la oscuridad de la iglesia. Alex se volvió hacia Magnus.
Buscamos también un lugar donde dormir. Hagámoslo, contestó Magnus, con un pequeño brillo en los ojos. Los otros parecían haberse distribuido por los extremos de la planta principal de la catedral, así que Magnus dirigió a Alec escalera abajo, hacia las criptas. Magnus encendió un globo de luz para guiarlos por los escalones de piedra hasta una pequeña sala que ocupaba el ancho del edificio. El globo de luz era brillante y escarlata, y borró el color del rostro de Alec mientras caminaba junto a un Magnus silencioso y, aparentemente, perdido en sus pensamientos. Probablemente, en la Catedral Real, esa sala sería una oficina, pero en Diyu solo era otra caja vacía, con el suelo de mármol y muros de piedra encalados. Acogedor, dijo Alec. ¿Crees que podrías conjurar unas mantas calentitas? Magnus alzó una ceja. ¿Desde dónde, exactamente? Conseguí el agua y el arroz de las ofrendas a los muertos, pero por aquí es difícil disponer de objetos de lujo. Alex se encogió de hombros. ¿Desde el infierno de las mantas calentitas? Magnus pensó un instante. Podría hacer aparecer uno de esos pájaros de 9 cabezas y podríamos tratar de arrancarle las plumas. No, probablemente no olerían muy bien. Espera. ¿Qué? Magnus soltó una risita e hizo aparecer una manta desde el único lugar en Diyu cuyos ocupantes sabía que priorizarían una experiencia agradable al dormir. Un edredón de brocado rojo apareció en la sala, en medio de una nube de humo escarlata. Estaba adornado con borlas doradas. ¿Es una coincidencia, preguntó Alec, que el edredón sea el mismo color que tu magia? No, no lo sé, contestó Magnus. También hizo aparecer un par de almohadas. Alec parecía complacido. Se acomodaron sobre el suelo y se colocaron en la posición en que dormían habitualmente. Eso de las posiciones de dormir era una cosa curiosa, pensó Magnus. Se establecían al principio de una relación, cuando nadie pensaba en ello, y luego permanecían para siempre. Pero en ese momento eran buenas. Si Magnus iba a dormir, mientras tuviera a Alec tumbado justo a su derecha, era como estar un poco en casa, estuviera donde estuviera. Antes de que apagues la luz, dijo Alec. Magnus esperó el resto, pero no llegaba. Sí, preguntó. Alec lo miraba vacilante. ¿Qué pasa? Estaba comenzando a alarmarse un poco. Antes de que te vayas mañana, a hacer deseo. Magnus parpadeó un par de veces. ¿Te cuesta acabar las ideas? No, contestó Alec, que parecía decepcionado. Creo que deberíamos usar la runa de la alianza. ¿Qué runa de la alianza? La runa de la alianza, contestó Alec. La runa de la alianza de Clay. La que permite a un cazador de sombras y a un subterráneo emparejados compartir su poder. Clary había inventado la runa de la alianza 3 años atrás, durante la Guerra Mortal, para permitir a los cazadores de sombras y los subterráneos luchar en parejas, compartiendo sus habilidades y fuerzas. Magnus recordaba. Claramente la noche anterior a la batalla. Una extraña sensación de nerviosismo había invadido su cuerpo ante la posibilidad de morir en el campo de batalla. Le había dicho a su joven cazador de sombras que lo amaba, pero no sabía lo que ese cazador de sombras sentía realmente por él, si su relación podría perdurar o si era tan imposible como se temía. Había observado cómo se formaba la runa sobre su propia piel, las intrincadas líneas y curvas de una runa angélica era algo que nunca había pensado que llegaría a aportar. Pero en este momento era el turno de Magnus de decir. No. No tienes por qué hacerlo solo, insistió Alec. Deberías tomar parte de mi fuerza. Y yo debería soportar parte de la carga de la espina. No tenemos ni idea de lo que eso podría hacerte, replicó Magnus. Lo que podría significar para ti cargar con parte de su extraña magia. De algún modo, está conectada a Samael, y tú, ya sabes, estás lleno de magia angélica. Podrías estallar. Alec parpadeó, incrédulo. Seguramente no estallaría. ¿Quién sabe lo que podría pasar? Ninguno de nosotros es exactamente un experto en este artefacto mágico en concreto. Aún así, insistió Alec obstinado, creo que deberíamos hacerlo. Al ver que Magnus no decía nada, añadió, si voy a dejar que salgas ahí fuera para pedir que te ataquen, al menos déjame compartir parte de la carga contigo. Magnus lo miró a los ojos. Si me pasa algo a mí, dijo muy bajito, Max te necesitará. Si nos ponemos la runa y algo va mal, repuso Alec, me la borraré. No pasará nada. Magnus suspiró.
Tendré que ceder en esto, admitió, porque dije, no pasará nada, sobre lo de hacer deseo y tú estuviste de acuerdo, vale. Hay algunos que lo considerarían un argumento válido. Sí, respondió Alec. Magnus estiró el brazo. De acuerdo. ¿Por qué no hacer alguna otra cosa totalmente irresponsable antes de que cerremos el día? Alec dibujó cuidadosamente los trazos de la runa, y Magnus sintió la misma maravilla que había sentido años atrás, la misma desaparición del miedo. En la víspera de la batalla, en medio del oscuro torbellino de una extraña ciudad infernal, daba igual donde estuvieran. Lucharían, vivirían y morirían juntos. Alec terminó la última voluta de la runa en su propia piel, mientras Magnus lo observaba atentamente. ¿Cómo te sientes? Le preguntó segundos después. Alec pareció indeciso. Alzó el brazo y se lo mostró a Magnus. La runa de poder angélico en el interior de su antebrazo relucía, de un color oscuro, pero claramente rojo. Esto es nuevo, dijo. Y aparte de eso. Alec esperó un instante. Nada, contestó. Me siento bien. Como experimento, se dibujó una rápida runa de percepción en el mismo brazo, solo una simple línea y una voluta. Ambos la observaron durante un largo momento, pero parecía comportarse con normalidad, como todas. Parece que está bien, dijo Magnus. Sí, murmuró Alec. Y se inclinó para besar a Magnus. Magnus le devolvió el beso, esperando un simple beso de buenas noches, pero Alec enredó las manos en el pelo de Magnus y lo besó profundamente, con más fuerza. Alec rodeó la cintura de Magnus con los brazos y lo atrajo hacia sí. Magnus soltó un leve gruñido, la sensación del cuerpo de Alec estirado bajo el suyo siempre lo enloquecía. Lo besó con intensidad, disfrutando del roce de la barba incipiente y la suavidad de los labios de Alec, que ahogó un grito y se aferró a la espalda de Magnus, apretándolo contra sí todo lo posible. Magnus se detuvo. ¿Cómo te sientes? Preguntó, moviendo los labios contra los de Alec. Alec se lo pensó. Preocupado por ti. No, repuso Magnus, dando la vuelta para que Alec quedara sobre él. Me refiero, ¿cómo te sientes sobre esto? Deslizó la mano hacia abajo e hizo una cosa que sabía que le gustaba a Alec. Oh, oh, exclamó Alec. Oh, definitivamente esto me interesa. Pero sigo preocupado por ti, añadió. Sus hermosos ojos miraron directamente a los de Magnus. No lo olvides. Eres mi corazón, Magnus Bane. No te rompas, por mí. Oído, respondió Magnus, haciendo de nuevo lo que a Alec le gustaba, y apagó la luz.